No, oficialmente no tenemos. Es muy importante el mencionar el caso sospechoso. Lo vamos a definir cuando tenemos primero clínicamente sospecha de que se trata de la viruela, y eso es signos, síntomas muy particulares que están descritos en la literatura, y una evaluación de un equipo médico en el cual pues, nos pueda decir, bueno, es congruente toda esta sintomatología, y a esto se le suma que hay que tomar una muestra y hacer ese análisis para confirmarlo. Si a ese paciente que nosotros ya un equipo de respuesta lo fue a evaluar, vio que tiene la sintomatología muy sospechosa, al parecerle sospechosa, evidentemente toma las muestras correspondientes. Ese sí se convierte en un caso sospechoso. Y entonces esa muestra viaja, se hace el estudio correspondiente. Los estudios van enfocados no solo en la prueba confirmatoria, sino que también en el descarte de otras enfermedades. Y con esto podríamos confirmar un caso de viruela símica si existiese. En este momento no hay casos de viruela símica. ¿Y por qué el procedimiento es así? Por una razón. Esta enfermedad tiene lesiones o síntomas muy generales. La fiebre pues, no, lo presenta cualquier tipo de situación. Adenopatías, cualquier tipo de proceso inflamatorio viral o de alguna otra índole podría dar inflamación de los ganglios. El rash, bueno, hemos visto cómo el rash puede ser hasta el dengue, la fiebre tifoidea, entre otras enfermedades eritematosas. También el tema de las vesículas. Bueno, podemos tener vesículas a causa de herpes o de otras situaciones de enfermedades. Entonces es muy importante que no solo sea el hecho de lo visual, sino que sea también el hecho del análisis de un equipo de respuesta rápida que va a coordinar todo y que ante la sospecha por varios factores que llevan, incluyendo un nexo epidemiológico, en este momento podrían decir, bueno, esto sí nos parece, tomamos una muestra, en ese momento queda como calidad de sospechoso hasta tener el resultado. No, en este momento no hemos tomado ninguna prueba. Ahora, evaluaciones de pacientes siempre hay, y le voy a explicar, porque siempre la población manda a través de los medios de comunicación, tal vez le salieron unas lesiones dérmicas en una mano, ¿verdad? Y la población, pues con la información que está a nivel a disposición en todos los medios de información, a veces la población se asusta, ¿verdad? Y tal vez ve unas manchas en su mano y pues nos hace la consulta, mire, quiero ver si no es viruela. Entonces ya se le explica, se le da la información correspondiente y todo esto. A veces suele ser que se queda a través de los medios de comunicación digitales. A veces hay ocasiones que el paciente llega a la clínica, a la unidad de salud, y en la unidad de salud llega y le pregunta al médico, fíjese que me ha salido esta lesión en una mano o en un pie o me salió en la espalda, y en ocasiones son lesiones dermatológicas que siempre se han presentado a lo largo del año, pero que ahora con la tendencia de esta nueva enfermedad y con la información que se está generando, a veces la población casi que quiere encajar sus síntomas, pero pues está bien, porque lo que quieren es estar seguros que no es correcto. Entonces, creo que es un proceso normal. Ahora, ¿cómo yo voy a saber que alguien va a decir, bueno, y entonces cómo va a tener casos sospechosos? Sencillo, porque un caso sospechoso es aquel que no solo es la percepción del paciente de que pudiera llegar a tener la enfermedad, sino que es congruente la sintomatología que presenta con una evaluación, ¿verdad?, que nos pueda decir, bueno, tiene todos los parámetros para ser una posible enfermedad de la viruela símica. Entonces, nosotros tomamos una muestra, y si estamos tomando una muestra, evidentemente el resultado no es en el mismo momento. Entonces, ese paciente sí se vuelve un caso sospechoso. Yo les voy a poner un ejemplo. Inicialmente oímos una comunicación de uno de los primeros países acá en Centroamérica, Panamá, en el cual de alguna manera mencionaron que tenían un caso que podía corresponder a la viruela símica. Pero después ese caso quedó sin efecto. ¿Por qué? Porque en ese momento era como un caso sospechoso. Hacen el análisis, corren todas las pruebas y después el resultado fue que ese inicial pues, no había sido positivo. Luego confirmaron otro, pero a lo que llevo o la que trato de mencionar es el proceso de identificación. Cuando nosotros decimos esto es un caso sospechoso es porque cumple con la clínica, síntomas, signos, y sobre todo también que esto hace que mandemos la muestra a descartar o a confirmar que se trata de esta enfermedad. Hay varias acciones. Una de las partes se completan acá y otra de las partes se pueden realizar afuera. Ya tenemos los primer o las primeras
capacidades para poder hacer estos casos, y ahorita a nivel internacional siempre se solicita que las muestras se estén enviando a ciertos puntos de referencia porque es una enfermedad bastante complicada de poder diagnosticar, no es tan sencillo. En ocasiones es fácil porque la cantidad de la secreción que existe es fácil, en ocasiones no hay mucha secreción, entonces eso va complicando o va aumentando los niveles de complejidad y los requerimientos para poderlo diagnosticar. Entonces cuando la secreción está, es más fácil porque hay una muestra, pero cuando ya estamos en una etapa que es una escama o que estamos en una etapa inicial, es un poco más complicado el poder diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, la clínica más los estudios de laboratorio de biología molecular nos permiten llegar a ese diagnóstico. Y dejó de producirse, es más, eso en el país se colocó a finales de los años 72 a 75, hasta ahí llegan los antecedentes históricos. Ya de ahí en adelante no se tiene antecedente porque la viruela humana se erradicó. Entonces, partiendo de eso, la comunidad internacional, los productores de esta vacuna, dejaron valga la redundancia, de producirla, y entonces a nivel internacional ya no hay cantidad de esta vacuna. Ahora, sí existe producción de la viruela símica, y esto es muy importante porque esta enfermedad, si bien es cierto, la viruela humana se erradicó, la viruela símica es una enfermedad endémica de África. Y les voy a explicar esa parte. ¿Por qué? Bueno, si es de África, porque hay países como Estados Unidos u otros países que tienen vacuna contra esta enfermedad. Por una razón, porque hay bastantes países que tienen ciertas actividades o misiones en otros países, como es el caso de estas misiones en África, ya sean misiones comunitarias, misiones de toda índole. Vamos, no encerrémonos solo en un tema, pensando en un tema militar, sino que pueden haber otro tipo de misiones de ayuda, Médicos Sin Fronteras, una infinidad de actividades que se realizan, donde hay personas de otros países que pueden viajar a países como África, donde había esta enfermedad endémica. Entonces la producción estaba enfocada a poder proteger a estas personas que iban a viajar a esos países. Ejemplo del caso, nosotros cuando vamos a viajar a un país de Sudamérica, y quiero aprovechar la oportunidad porque a nivel internacional ha habido un desabastecimiento de vacuna de la fiebre amarilla, pues nos piden que nos vacunemos contra la fiebre amarilla y posteriormente, ¿cuál es el objetivo? La vacuna no es para llegar allá, la vacuna es para regresar aquí sin la enfermedad de la fiebre amarilla. Entonces nos piden 10 días antes de salir tener la vacuna. Entonces, ese es el ejemplo, y quería tomar el comentario porque ese desabastecimiento que había a nivel internacional ha estado complejo, pero ya en el país ya tenemos aproximadamente, ya se restableció por completo, estamos solo teniendo una pequeña cantidad concentrada en el Ministerio de Salud, que hacía un poquito solo utilizarlas en las personas que inminentemente lo iban a necesitar, y ahora ya está nuevamente en todas las unidades de salud, así que a la población que necesite aplicarse la vacuna, pues puede asistir a las unidades de salud para que le puedan colocar esta vacuna de la fiebre amarilla. Vacuna contra la fiebre amarilla. Vacuna contra la fiebre amarilla. Okay. Es de la viruela símica, pero son las escasas cantidades en la producción que se establecían para aquellos países que tenían misiones. Obviamente, desde que inicia en mayo la enfermedad, inicia también toda la carrera de la formulación, producción, incremento. Actualmente solo hay un productor en el mundo de vacuna contra la viruela símica. Y hay dos tipos de vacunas, eso es importante, las de segunda generación y las de tercera generación. ¿Cuál es la diferencia entre las de segunda y la tercera generación? Como evidentemente las personas que iban a realizar las misiones a África o a otros países donde pudiera existir de alguna manera la enfermedad endémica, casi todos en África, eran personas que tenían condiciones de salud adecuadas. ¿En qué sentido? Bueno, eran personas que iban a hacer actividades médicas, actividades militares, otro tipo de actividades. Entonces, este tipo de personas generalmente cumplen ciertos requisitos en los cuales no padecen enfermedades, y es por eso que se les aplicaba una vacuna de segunda generación que tenía un fragmento del virus ahí, que eventualmente, si esto es colocado en una persona con inmunosupresión, que padece de diabetes, que padece de enfermedad renal crónica, podría desarrollar incluso esta situación, entonces, o podría tener un efecto negativo. Se corre con la formulación de la vacuna de tercera generación. Ahora, recordemos que uno de los grupos vulnerables ante esta enfermedad son aquellas personas inmunocomprometidas, o aquellas personas que tienen enfermedades como el VIH, entre otros.
personas, enfermedades renales crónicas, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico y otro tipo de enfermedades. Entonces, evidentemente, hay que poner una vacuna de tercera generación que nos garantice que la vacuna lo va a proteger, pero tampoco le va a causar. Esta formulación de las vacunas de tercera generación es lo que está a nivel internacional corriendo. Y ahí es bien interesante ver cómo El Salvador lidera a través de la presidencia de la sesión extraordinaria de la Organización Panamericana de la Salud que se realizó el viernes, en el cual nosotros estamos coordinando la compra o la adquisición de las vacunas para la región de las Américas. Y son ahí que se enumeran más de 35 países, en el cual ustedes pudieron observar cómo pues a través de toda la organización y de todo estamos velando porque ese productor que está a nivel internacional pueda generar la cantidad de biológico disponible para todos los países que representan la OPS en las Américas. Son más de 35 países, entre los cuales está Estados Unidos, Canadá, México, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala, Honduras, por supuesto, en este caso El Salvador, que era el presidente de la sesión extraordinaria, países como también España, que forman parte, aunque no es de las Américas, pero forma parte, Francia, entre otros países. Muy importante mencionar, un grupo o un consolidado que trabaja a través del fondo rotatorio, que el fondo rotatorio de la OPS ha sido uno de los mecanismos de compra o de adquisición de vacunas de alta calidad a bajo costo. Uno de los mejores programas que existe a nivel internacional para el acceso a las vacunas, que es el fondo rotatorio, y qué alegría que El Salvador esté encabezando esto, porque por primera vez, bueno, en esta época, y es más frecuente, nos posiciona como referentes a nivel internacional en temas de salud, y eso es impresionante, creo yo. Nunca antes se había visto. Sí es mortal, lo único que acá quiero acotar que quizás la mortalidad, no solo tenemos que fijarnos en la posibilidad de generar esto, sino que también en qué tanta frecuencia puede llegar a ser de esta situación. Si ustedes tienen el caso, en el inicio del COVID-19 teníamos en cuestión de un mes más de 100,000 casos, ¿verdad? Y teníamos de esos 100,000 casos ya una cantidad de más de 2,000 letalidades. En cambio, en esto, de lo que va del tiempo, desde mayo a la actualidad, son cerca de 28,000 los casos en total de viruela símica presentadas en todo el mundo, y vamos con aproximadamente 10 letalidades. Entonces, la enfermedad tiene el potencial de ser mortal porque ya cobró la vida de 10, de las cuales 5 han sido, creo yo, en África aproximadamente, y el resto fuera de África. Tiene el potencial. Ahora, la cantidad con relación a los otros países, a las otras enfermedades como el COVID-19, es pues una diferencia bastante marcada. Alguna posibilidad menor de efecto o remanente de esta vacuna para poderse proteger ante esta enfermedad. Y eso es importante el mencionarlo porque dentro de la sesión extraordinaria estamos pues generando virtiendo toda la evidencia científica internacional de todos los países en la sesión para el conocimiento de todos. Y muy adecuada la información que nos brindaba España, en el cual ellos mencionaban, mire, esta es una situación ante la escasez de la producción mundial de esta vacuna, en el cual hemos contemplado como parámetros aplicar la vacuna a 2 grupos en particular. Esa es la información que está virtiendo España en base a la evidencia que ellos están suscitando. Aquí no estamos hablando de que esto sea consensuado, aquí estamos hablando de cómo se genera la evidencia, de cómo inicia ese proceso en el que después todos los países dicen, esto vamos a hacer, y eso es en base a la situación de los países que más se ven afectados y lo que les resulta a ellos favorable. Entonces viene España y dice, bueno, yo voy a aplicar la vacuna a aquellas personas primero que desarrollan la enfermedad, una vez confirmada, en los primeros 4 días yo le voy a aplicar la vacuna. Y voy a aplicar la vacuna a aquellas personas que en base a la incidencia o a la repetición de los casos, yo digo, esto se vuelve una persona vulnerable. ¿Esto qué quiere decir? Como la enfermedad hemos visto que la mayoría de ocasiones, en este momento, 99% sucede en hombres, ellos dicen, bueno, vamos a utilizar en estos grupos vulnerables de hombres en particular que tienen estas características la aplicación de la vacuna como protección. Entonces emiten esa recomendación y ellos dicen, bueno, pero también tenemos la posibilidad de aquellas personas que ya recibieron en algún momento la vacuna de la viruela humana. Entonces, la vacuna está diseñada en la dosis inicial con la aplicación también como el COVID de 2 vacunas. Una primera y la otra aplicación a las 4 semanas. Entonces, en esta situación lo que dijo o emitió España como recomendación, bueno, como ya existe una mediana protección, entonces existe algún grado de protección,
solo se va a aplicar una dosis de la vacuna nueva de la viruela símica para generar las defensas correspondientes. Entonces, la pregunta si tiene pues alguna mediana o mínimo nivel de acción, no es para confiarse, no quiere decir que las personas que ya recibieron la vacuna no le va a dar, pero sí tiene algún efecto. Sí, pero es posible y esto se tiene en consideración desde el momento en que nosotros comenzamos a trabajar los lineamientos y nos dimos cuenta que la enfermedad ya estaba en los en todos los continentes a nivel internacional. Y le voy a explicar, el riesgo es el mismo, independientemente. A veces tratamos de consolidar la información en base a la época o a las situaciones en particular que está experimentando el país, y evidentemente acabamos de pasar de vacaciones y es cierto, pues ingresa personas, pero recordémonos que con nacionales que vienen de Estados Unidos o de otros países de Sudamérica o de países de Europa, eso sucede todo el año. Entonces, decir que porque estamos en un periodo de vacaciones existe el riesgo que ya vino, es una situación incorrecta, porque nosotros tenemos como consideración o como punto, desde que nos damos cuenta que la enfermedad tiene el potencial de estar en todos los continentes, desde entonces sabemos que puede existir el riesgo. Y desde entonces formulamos el mecanismo de cómo intervenir, y esos son los lineamientos que están publicados desde el 8 de julio. Entonces, en particular, no es que exista mayor riesgo o menor riesgo. El riesgo siempre ha existido y todos los países tienen las mismas posibilidades. Si alguien dice, pero mire, en vacaciones vino más gente, yo le puedo decir, mire, la verdad es que viene un montón de gente independientemente de esas vacaciones, y vienen de Estados Unidos, vienen de Europa, vienen de Sudamérica. Entonces el riesgo es exactamente el mismo cuando hablamos con una enfermedad que tiene en este momento un nivel de incidencia bajo. En todo el mundo hay 28,000 casos. Diferente es cuando hablamos de COVID-19, que estamos prácticamente viendo que a nivel internacional hay miles de casos diarios. Entonces, eso es un punto a tenerlo en consideración. Sin embargo, ya se contempla en todos los lineamientos y ya la población de profesionales de la salud y sanitarios está entrenado para detectarlo. Hay algo bien en particular, y con esa pregunta podemos mencionarlo. No se detecta en la frontera. Es raro que una persona con enfermedad de la viruela símica usted la vaya a detectar en la frontera, porque las lesiones dérmicas iniciales son inexistentes. Entonces, una persona puede tener malestar general, fiebre, dolor, adenopatía. Visualmente no se pueden. El único síntoma más o menos fácil de identificar es la fiebre, que evidentemente el Reglamento Sanitario Internacional estipula cuál es el procedimiento a intervenir en ese caso, y eso se toman todas las medidas en el aeropuerto. Pero usted no va a ver una lesión dérmica, es bien difícil porque son cantidad de lesiones dérmicas escasas. Entonces, ¿cómo las identificamos? Y eso es lo que se identificó en Europa. Bueno, la gente va a consultar a las clínicas dentro de los territorios y pregunta, mire, tengo este granito, tengo esta vesícula, y va a preguntar la mayor parte de las ocasiones a clínicas donde ven enfermedades de transmisión sexual. Es por eso que vertimos la capacitación, orientación de todo este personal sanitario en estos puntos que en otros países fue la manera de identificarlo. Correcto, y es bien interesante este mapa, y ustedes pueden ver cómo partimos la zona de las Américas y los países de Europa. Y en el tema de la zona de las Américas, uno de los países más ampliamente afectados es Estados Unidos. Evidentemente, aquí hay que tener en consideración que la población en Estados Unidos es uno de los países con mayor población a nivel de las Américas. Entonces, ese comparativo es muy importante, por eso es que hay que estandarizar para poder dimensionar el número exacto, cuántos por 100,000 habitantes, cuántos casos por 100,000 habitantes puede tener un país, porque no es lo mismo la población de Estados Unidos que evidentemente la población de otros países de las Américas que pudieran presentar en este momento casos. Ahora, si nosotros hacemos un análisis estadístico básico, el 75% más o menos, un poquito más de los casos de todas las Américas están en Estados Unidos, sí. ¿Verdad? Que son 11,430 casos los que hay actualmente en las Américas. El resto está en otros países. Brasil, Canadá, Perú, Chile y México son los primeros países con relación a estos casos de viruela símica en la zona de las Américas. Esto sigue creciendo. Actualmente es muy importante mencionar que una de las complicaciones o de las letalidades que se ha tenido en esta enfermedad ha sido por encefalitis meningocócica, un problema infeccioso cerebral que son dentro de las complicaciones que se han descrito, y ha estado relacionado mucho a personas o a hombres jóvenes que desarrollaron la enfermedad de la viruela símica.
Sí, ese es una de eso es uno de los mecanismos que está básicamente el mecanismo confirmatorio, ¿verdad?, que se realiza a través de de la biología molecular. Existen varias pruebas de biología molecular, no todas son PCR o reacción de cadena de polimerasa en tiempo real para poder detectar fragmentos. Bueno, la reacción de cadena de polimerasa en biología molecular lo que hace es como toma una pequeña fotografía de un pedacito del virus, lo amplifica y eso nos puede llevar a un método cuantitativo o analítico que un laboratorio o un especialista en biología molecular nos puede decir si corresponde o no corresponde al virus. Pero también hay otro tipo de pruebas como son también en tiempo real de otros mecanismos como el tema LAMP que puede llegar en momentos a generarnos este tipo de diagnóstico. No solo es PCR, pero sí, en efecto, esto es uno de los mecanismos de identificación de la viruela símica. Siempre se ha solicitado, lo que hay dos mecanismos de poderlo realizar. Se consolidó la cantidad de vacunas que habían existentes, que eran una cantidad pues, mayor limitada a nivel central para poder aplicarla. El consumo promedio al mes de vacunas son 1.100 vacunas. O sea, más de 1.100 vacunas no solimos, en el país no solimos consumir. 1.100 por mes. Por mes, más o menos. Más de eso ya no suele. Entonces, lo que se utilizó es, bueno, usted necesita la vacuna para viajar. Hay dos mecanismos. O llegaba al ministerio y se le aplicaba, o se hacía un seguimiento de cada uno de los pacientes para poder, evidentemente, cerciorarnos de que no está ante la presencia de la fiebre amarilla. Pero eso ha sido unos casos extremadamente limitados. ¿Hubo desabastecimiento en algún No momento? desabastecimiento total, sí hubo una limitación que se dirigió a las unidades o al Ministerio de Salud por la falta de producción mundial. Esto no quiere decir, ojo, la vacuna de la fiebre amarilla no solo se pone en el sistema público, también se pone en el sistema privado. Y ni el sistema privado tenía en este momento, y las pocas cantidades de dosis que tenía, las tenía el Ministerio de Salud y el Seguro Social centralizadas. ¿Por qué? Por el desabastecimiento mundial. Cuestión que ya se resolvió, fue un periodo aproximadamente de 1 o 2 semanas en las cuales se ha tenido escasez. Ya hay en el territorio, ya están distribuidas, ya están en las unidades de salud y ya la población puede acceder a la vacuna. Entonces, si el televidente va a tener el viaje, puede acercarse inminentemente a una de las unidades de salud, que ya sabemos, no son todas las unidades de salud de las que tiene, hay ciertas unidades que guardan específicas este biológico, puede llegar para que se la coloque. Sí, la tendencia es a la baja, pero le voy a explicar y en este caso es muy importante tener esa consideración. Me dice, no ha habido actualización. Correcto, recordemos que estuvimos en un periodo vacacional que ya por sí, el periodo vacacional hace que se disminuya la cantidad de pruebas, no por disponibilidad, sino por afluencia. Porque la gente no llega a hacer es correcto, entonces, porque disponibilidad seguimos teniendo las 5.000. Entonces, venir y dar una actualización en este momento, si nosotros lo realizamos, lo que va a suceder es pues, que puede ser una... Es correcto. Estadísticamente se vería bonito en la gráfica, pero nosotros no funcionamos con lo que se ve bonito, sino que con lo que es real y lo que nos puede dar a nosotros el análisis para tomar decisiones. Entonces, en ese aspecto, estamos esperando que se regularice la cantidad de muestras que se toman o la afluencia de las muestras usuales en el periodo para poder saber si esta tendencia continúa el descenso, si se estabiliza o se incrementa. Esas son las 3 posibilidades. Que se continúe a la baja la tendencia, la gráfica, bueno, que se estabilice, que entre en una zona de meseta, que significaría, ojo, una zona de meseta no significa que estamos bien, significa que los casos incrementaron a tal punto que se mantienen estables, porque la tendencia va a la baja. Entonces, estabilidad significa incremento. Y 2, que presente un pequeño incremento y luego otra vez a la tendencia a la baja. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, porque es una enfermedad con facilidad de transmisión, porque ha habido actividades en las cuales pues la familia se reúne. A veces me dicen, pero es que hay mucha gente afuera. Mire, yo no me preocuparía por la gente que anda al aire libre, yo me preocuparía por las reuniones familiares, por las situaciones que se dan, que usualmente pueden incrementarse en un periodo vacacional y esto poner de alguna manera mayor facilidad de transmisión. ¿Qué tenemos a favor? Bueno, tenemos a favor primero que más del 80% de la población vulnerable o de los grupos prioritarios ya están vacunados con la primera, segunda y en la ocasión tercera dosis. Eso disminuye la posibilidad de complicaciones. ¿Cuál es mi recomendación? Hay pacientes que seguimos observando que son los que generalmente tienen mayores complicaciones, adultos de 60, 70, 80 años, que llegan a consultar cuando ya tienen 10 días. Cuando hubieran podido ir en un inicio y comenzar a tomar el kit de medicamentos antiviral. Con eso seguro no hubieran tenido la misma evolución si hubieran iniciado oportunamente. Sí, es muy importante mantenerse siempre pendientes, informados a través de todos los medios de
de comunicación y por supuesto tengan la tranquilidad de la población salvadoreña que estamos haciendo todo lo necesario y lo humanamente posible por poder dar atención a estas situaciones internacionales que están pasando. El presidente Bukele nos dio esa indicación y es salvaguardar la vida de la población a través de un sistema de salud fuerte y robusto para los salvadoreños. Gracias.